Jacobo Kaplan. Escúchame con atención. Yo soy el que soy. Tú eres quien serás, porque serás quien fuiste, si fuiste quien eres. ¿Qué? Mi nombre es Jacobo Kaplan. ¡Bájate de ahí ahora mismo! Esta es Rebeca. Llevamos 50 años casados. A veces me pregunto, ¿qué hice de memorable? ¿Es el mundo mejor gracias a mí? ¿Cuán útil fue mi existencia? Papá, vení. ¿Ya? ¿Vos te acordás de Wilson? ¿Cómo anda, don Jacobo? Gracias a Dios, cada día un poquito peor. Esta semana un semanario francés reveló la noticia de la existencia de un posible nazi. Es un viejo. Tendrá 80 años. Le llamamos el nazi. ¿Un viejo como yo? Este es un caso muy delicado. ¿Un caso? Una investigación. Julius Reich, nacido en Alemania, administrador único de la Sociedad de la Estrella S.L. constituida en 1954. ¿Secuestrar? ¿Nosotros secuestrar? ¿Que nosotros? La próxima vez que te vea, te mato. Tengo localizado al jefe de la banda. ¿Qué banda? Usted se está entrometiendo en una importante operación internacional. Descienda del vehículo, señor. Uno es quien imagina ser, decía Álvaro Brenner en el bloque anterior. Pero vamos a empezar por esto que acabamos de ver, porque tiene muchos elementos que nos invitan a reír. Y también, en el fondo, se refiere o alude a un hecho extremadamente trágico, sobre todo para los judíos, ¿no? Que fue la persecución de los nazis. Vuelve ahora, en tu generación, como con una mirada, no esa tragedia, digo, la referencia que todavía sobrevive en el imaginario de ese anciano judío de encontrar un nazi propio, ¿no? Encontrar un nazi a quien perseguir. Tiene también un componente paródico y crítico en algún sentido, ¿no? Sí, en realidad él busca, cuando le surge, ¿no?, en la película la posibilidad de esta, es básicamente porque se unen dos cosas, que él ve un documental ve un documental, no, unas imágenes de un noticiero sobre un caso de un nazi, pero con referencia al caso Eichmann. Y escucha Eichmann fue el nazi que detuvieron en Argentina, que terminó siendo juzgado en claro, Israel, ¿no? Sí, y que bueno, que fue descubierto, secuestrado y nada, y llevado. Y él escucha de la nieta también que hay porque básicamente Jacobo no tiene ningún nazi a mano, pero escucha de la nieta que hay un tipo que le llaman el alemán, y él dice, si yo puedo probar de que este tipo fue un nazi, sería una oportunidad genial para conquistar Gloria, ¿no? Sí, claro. Y sí, por supuesto es un tema delicado, y en realidad yo digo, lo trato con muchísima delicadeza, en el sentido que para nada estamos... es una cosa totalmente subjetiva de un personaje quijotesco y que alude a una situación completamente particular en la historia, ¿no?, de este alemán, sí, claro, como que es un alemán mayor, retirado, y que vive escondido en un restaurante en la playa, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que ver con la relación con la nieta, por ejemplo, esta sensación de un poco la herencia, en realidad de la herencia cultural, pero en esto puntualmente que alude a algo general, que es una de las cosas que a mí más me impactaron y que me llevaron un poco a lanzarme a esta película, que fue cuando visité en realidad el pueblo de mi abuelo. ¿Dónde? En Polonia. Estuve invitado al Festival de Varsovia con Mal Día para pescar, y me fui a ver el pueblo, y quedé sorprendido que en realidad, como básicamente todo uruguayo, viste que siempre estamos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, al pueblo del abuelo, Sí, ¿viste? sí, En Italia, en España. Da igual, yo iba a este pueblo y a Sosnovic, y como que en realidad esperaba encontrarme con algo que me dijera
algo de tiene que ver cultura, conmigo, claro. Y me encontré con un vacío total, ¿no? Me encontré como no tenía nada que ver. Pero no tenía nada que ver por el tiempo que pasó, porque no quedó ningún Brezhner. No, pues no tenía nada que ver. Era como estar, como si vos te llevan a Mongolia, sí. Vos decís, mira, es que tu abuelo era de ahí. Y vos decís, mira. No tiene nada que ver con. Y contigo, no había ni una conexión, es decir, claro. yo no tengo nada, yo no tengo abuelos, por decir, italianos, pero como en Italia encuentro cosas y hasta costumbres y una cantidad de cosas que te son cercanas. Allí no encontré nada. Y ahí dije, la pucha, ¿viste? Digo, morimos y en el coso, digo, ya no hay nada, José. Estamos hablando de mi abuelo, o sea, no estoy hablando de generaciones y generaciones, estoy hablando de 2 generaciones después. ¿Tu abuelo vino al Uruguay? Sí, claro. Y fue ahí que dije, la verdad que es como que querría retratar, hacer una película sobre... ¿Pero él te hablaba de su pueblo? No. Pero la verdad que ahí surgió un poco la idea de decir, de tratar de hacer la historia de un personaje que sea una especie de homenaje a todos estos abuelos que fundaron la sociedad moderna uruguaya, que vinieron de Europa dejando todo atrás, que cerraron con llaves sus casas, se despidieron de sus hermanos, de sus padres, sabiendo que nunca más los volvían a ver, se subieron a un barco, dejaron todo atrás. Es como una situación imposible de entender hoy en día, ¿no? Con las comunicaciones. Pero esa gente que llegó al Uruguay y se rehizo de cero, y no eran inmigrantes, o sea, se convirtieron en la esencia, en realidad, de la sociedad moderna uruguaya. Una sociedad laica, tolerante, diversa, un caleidoscopio cultural. Sí, de algún modo la construyeron, la moldearon, ¿no? La impregnaron de valores, de costumbres. Exacto. Y nosotros sí, por supuesto, la palabra inmigrante pero en realidad es la esencia de lo que yo al menos considero de las grandes virtudes del Uruguay moderno, ¿no? Ese país diverso, totalmente pluricultural y un poco como que realmente es como que dije, quiero hacer una película sobre estos personajes. Pero ese Uruguay que estás recordando quizás no exista, por lo menos no existe más de la manera que era. Bueno, tú sos más joven que yo, pero cuando yo era niño, por lo que veo también cuando tú lo eras, ¿no? Claro. ¿No es una evocación también de un pueblo que ya no existe o de una sociedad que ya no existe? Sí, claro, ¿no? Era esa generación que se hizo, una generación que llegó, que tuvo que vivir eso, tuvo que comenzar de cero, reinventarse a sí mismo. Una generación dura que es como que uno lo veía de gente que evidentemente era muy, muy, muy sensible, pero se había puesto una barrera porque no tenía tiempo para llorar y tenía que construir desde cero. Es impresionante lo que tuvieron. Uno habla con a mí que me ha pasado, yo sí entrevisté a mis abuelos, mis abuelas que viven todavía, y uno habla de, digo, quizás no ellas, de otra gente, por lo que han pasado, y es impresionante. Uno no es consciente hoy en día de lo que este país, yo por ejemplo que ahora vivo parte de mi tiempo en España esa generación no existe, es decir, los abuelos en España son españoles, vivieron en el pueblo y siguen viviendo en el pueblo y a lo sumo se han mudado a la ciudad. Nunca tuvieron que dejar atrás todo lo que tenían, olvidarse y arrancar de cero. Es completamente... No sé, creo que muchas veces no somos conscientes del valor, porque justamente cuando estamos hablando de lo de Jacobo, de la medida del desafío, de alguna forma la que te prueba el valor. Hay una serie de cosas que toda esa generación tuvo que pasar, que después los hizo que no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente y que estaban dispuestos a construir un país mejor del que venían, ¿no? Te estaba comentando fuera de cámara, ¿lo de Kaplan es accidental? ¿O es un apellido, un apellido común dentro de colectividad judía? Sí, Kaplan, después está el otro que Contreras, que es como que bueno, en realidad como no te... Lo importante de Kaplan en realidad es que él se llama Jacobo y sobre todo, porque una de las cosas que como que inicia la película, él básicamente de chico, la película está llena de malos entendidos, ¿no? Y que él de chico le dicen que le pusieron el nombre Jacobo, básicamente el nombre del patriarca. Claro. Que está, básicamente él cree que le anuncian que está destinado a esa cosa que todos a veces entendemos, ¿no? De que queremos creer de que somos especiales, ¿no? Sí. De que igual algún día vamos a poder ser especial y hacer Pero ahí lo teníamos hablando con Dios, nada menos, ¿no? En esa escena que miraba el cielo, el que le hablaba era... Lo que realmente era altísimo. Es una pena, ¿no? Porque para una vez que Dios te habla
no entender nada de lo que Bueno, decís pero es una pena enorme. Hay varios, también hay una referencia humorística a una especie de narración bíblica, ¿no? Sí, claro. Yo soy el que soy, eso que está tomado casi del Génesis, claro. Por supuesto. Yo soy el que soy, tú eres el que eres, es como una especie de parodia a un texto bíblico donde claro, el hombre mira no entendía mucho qué quería decir todo aquello, ¿no? Claro, entendió la letra perfecto, pero no entendió nada de lo que en el fondo decían. Claro. Sí, es terrible. Yo creo que es como que no sé, no soy muy de... Muy religioso no pareces, por lo menos ¿Yo? en principio, ¿no? ¿Religioso de qué? ¿De qué? No pareces así, muy observante, como dicen los judíos, ¿no? No, yo no, yo ante todo me considero una persona secular. Sí. Y de infinitos orígenes. Ajá. Por opción, porque el mundo te ha llevado a encontrarte. Creo que el mundo es así, creo que es que ante todo es como que me siento que muy unido sobre todo a la gente secular, Claro, nada. de cualquier parte del mundo. Creo en el hombre y después un poco más. Bueno, ¿ya tenemos que hacer otra pausa? ¿Sí? Porque al final te hice la pregunta como ese bloque y no hablamos sobre eso que decías que uno es quien imagina ser. Bueno, no sé quién imaginaba ser Álvaro Brenner, pero en todo caso nos vamos a enterar después de la pausa, ¿eh? Ya venimos.